luchar por un mundo en el que todos tengamos cabida dignamente. Que el amor hacia los demás sea el principio de convivencia fundamental y el estúpido, ignorante odio a los que tengan otras ideas, otras religiones, sean totalmente eliminados. No fabricar armas, no inducir a guerras, no aceptar matanzas, no apropiarse de los productos de otros países o del esfuerzo de los otros hombres, no destruir el planeta en el que vivimos. Distribuir justamente las riquezas y apreciar la vida y la dignidad del ser humano. Por sobre todas las cosas pueden ser los principios éticos que nos guíen para construir este mundo mejor, en que no tenga posibilidad de seguir iluminando, haciendo culto a la muerte. Estamos aquí para reafirmar nuestra apuesta por la defensa a los derechos humanos de todas las personas, sin importar su nacionalidad, color, religión, tenga o no papeles. Estamos aquí para recordar que miles de personas en todo el mundo se ven obligadas a huir de sus casas por atentados terroristas como el de Barcelona. Nuestra solidaridad es también con las víctimas de los atentados de Marruecos, Turquía, Siria, Palestina, Irak, Afganistán, Pakistán, Libia, Mali, París, Berlín o Londres, y de todos los rincones del mundo donde los medios de comunicación callan. También manifestamos toda nuestra solidaridad con los miles de hermanos y hermanas que mueren en las fronteras, en los desiertos, en las montañas y sobre todo en el Mediterráneo, en la búsqueda de una vida mejor. Denunciamos la manipulación de algunos medios de comunicación que asocian los asesinatos terroristas al Islam, la religión musulmana. Declaraciones peligrosas que lo que busca es promover el odio, la xenofobia y el enfrentamiento entre nosotros. Por eso es importante que en estos momentos de miedo y confusión no caigamos en provocación de ningún tipo. Para nosotros, los manteros, es el momento de tener claro el respeto y diferente a otro, al vecino, a la vecina, que tiene otro color de piel, que visten diferente, que habla otro idioma o que tienen otras costumbres y otras religiones. Estamos aquí para denunciar que estos atentados terroristas son aprovechados por los políticos para reforzar sus políticas racistas y profundizar la exclusión y la persecución de miles de inmigrantes. Aprovechan estos atentados para justificar sus terribles políticas terroristas mientras ellos mismos siguen lucrando del negocio de las guerras con la venta de armas. Denunciamos que se aprovechen de tanto dolor para inventar mentiras racistas, como que el del día de los atentados, los manteros no estábamos en la Rambla porque sabíamos lo que iba a pasar. Mentiras de este tamaño se suman a las que nos describen como delincuentes o mafia organizadas. Mentiras intentan crear una imagen de nosotros de inmigrantes peligrosos y siempre sospechosos. Muchas gracias.